Capítulo 16 del libro de los Salmos. Vamos a entender la palabra. Los que no tienen Biblia, los diáconos, aleluya, en el servicio al Señor, le pueden pasar una Biblia a los hermanos, aleluya, que carecen de una Biblia. Los que son visitantes, les pueden pasar una Biblia, aleluya, para que ellos puedan leer la palabra del Señor, amén. Salmos capítulo 16, verso 7, amén. ¿Todo lo tenemos? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la Biblia: bendeciré al Señor que me aconseja, y en verdad en las noches mi corazón me instruye. Oramos. Padre, muchas gracias. Ayúdanos a hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, aleluya, Padre, que tu palabra es lo que nos instruye. Ayúdanos a saber, Dios mío, cosas grandes y poderosas. Que hoy, Señor, aleluya, nuestro entendimiento sea enriquecido, Señor, nuestro corazón con el conocimiento de tu palabra. No hay mejor cosa, Señor. No hay nada afuera, Padre, que pueda ser mejor que tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Siéntese, hermano. Lo que en esta hermosa hora vamos a hablar, la integridad de la conciencia. Le hablé unas semanas atrás, la integridad de la mente, la integridad moral y espiritual, o la vida personal de una persona. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la integridad de la conciencia. Por eso, en la versión de la Reina Valera, en la noche mi conciencia, dice, ¿verdad?, recuerda. Pero aquí aparece mi corazón. Ahora, la integridad de la conciencia. ¿Qué entendemos nosotros por conciencia? Se ha categorizado, se ha hecho películas, se ha hecho un montón de cosas acerca de la conciencia. Usted ha visto que en la tele ponen un ángel aquí y ponen un diablito aquí, que se supone simulan que es la conciencia, ¿verdad? Pero la palabra conciencia, que viene del latín consentia y del griego sunaidesis, hermano, en ambas cosas significa conocimiento común. Ahora bien, en el aspecto moral, la conciencia se define o se puede definir como la facultad de la razón humana, por lo cual el hombre o la mujer puede distinguir lo bueno de lo malo, lamentar la culpa de sus errores o celebrar el éxito de sus bondades. Escuche bien, la conciencia se puede definir o puede definirse como la facultad de la razón humana, por medio de la cual un individuo puede distinguir lo bueno de lo malo, lamentar sus errores o su culpa, o celebrar el éxito de sus bondades. Escuche bien, celebrar o lamentarse. Ahora bien, cuando vemos y estudiamos, los hebreos o los judíos nunca usaron la palabra conciencia. A razón de ello, yo leí el capítulo 16, verso 7 del libro de los Salmos. Bueno, porque existen pasajes, tal como Isaías capítulo 17, usted lo lee, que describen la función de un elemento moral del corazón que enseña y redarguye al hombre. Amén. En este pasaje que he leído, hermano, dice el salmista: aún en las noches me enseña mi conciencia. En la Septuaginta se lee apoiusan me hoy nefroi moi, dice, me enseñan mis riñones, dice. Escuche bien. Esto se debe a que los riñones son los órganos de las emociones y de los sentimientos.
Por eso los griegos hicieron uso de esta palabra de conciencia en la suneidosis. Dice uno de los filósofos griegos, Sócrates, una voz interna de parte de Dios que previene, dice, reprocha o elogia los actos de la persona. Eso es así como lo definió Sócrates, un filósofo griego. Se lo vuelvo a repetir. Una voz interna de parte de Dios que previene, reprocha o elogia los actos de la persona. Según suneidesis en el griego, es lo que él lo dio a entender. Hermano, la conciencia de cada persona tiene un código de normas y obligaciones y posee la capacidad de vigilar y emitir señales. Hermano, ¿por qué le digo esto? Ahora lo amparo con lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. El apóstol Pablo se refirió a la conciencia de la siguiente manera: cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley o es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Vaya ahí a Romanos capítulo 2, verso 14, para que vayamos en la misma página, en la misma sintonía. Romanos 2, 14, 15. Es interesante, aleluya. Pero cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto, escuche bien, por instinto, en esta versión que estoy leyendo dice instinto, los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismo, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Estamos? Ok, ¿cómo funciona la conciencia? Algo los ponen de esta manera. La conciencia es a la vez fiscal, testigo, defensor y juez. 4 cosas. La conciencia a veces es fiscal, testigo, defensor y juez. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted cuando hace algo malo, algo lo acusa. A ver. O cuando hace algo, le da a entender y le dice, hace recordar, le sirve como testimonio, o lo defiende, o último caso, da el veredicto de lo que hizo. Hermano, la conciencia como fiscal nos acusa cuando hemos hecho algo malo. Nos acusa cuando hemos hecho algo malo. Como testigo nos recuerda cada detalle de nuestros actos. Como abogado nos defiende cuando se nos está acusando injustamente. ¿No? Y mucha gente dice, no, yo no lo hice así. Tiene limpia la conciencia. No, usted lo que está diciendo es mentira. Yo no. Como juez nos sentencia después de un análisis realista y sincero en nuestro corazón. Cuando la gente dice, mi conciencia está limpia. ¿Sí, verdad? ¿Ha oído usted los dichos? Mi conciencia está limpia. A ver. Estamos, ¿verdad? Sin embargo, yo lo que le quiero decir es esto, que la conciencia, le quiero hablar, sin embargo, hay mucho más que un proceso mental humano en la función de la conciencia. Además del código moral que el Creador Divino escribió en nuestro corazón, contamos con la voz de Dios. Guiarnos porque nuestra conciencia nos dice eso, no.
aparte de nuestra conciencia, tenemos la palabra de Dios. Amén. Porque hay mucha gente que sigue lo que su conciencia dice. No, y aleluya, la palabra de Dios es lo que va a definir lo que somos realmente. Amén. Por eso es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, quiero hablarle de la conciencia culpable de desobediencia y cómo una conciencia culpable en desobediencia tiende a esconderse. Una conciencia, el primer punto es, una conciencia culpable de desobediencia tiende a esconderse. ¿Se acuerda usted el pasaje del capítulo 3 del libro de Génesis? Cuando Adán y Eva se vieron confrontados con el Creador, a quien habían desobedecido, a quienes ellos, aleluya, tuvieron en poco la palabra del Señor y se trataron de ocultarse, trataron de ser humanamente, hermano, lo que pudieron para esconderse de el Creador. De Dios no te vas a esconder. De Dios no nos podemos esconder. Pero eso es cuando una conciencia es culpable de desobediencia. Lo primero es que esconderse. No, aleluya, nos gusta la confrontación. ¿Amén? Se oculta a la persona o se ocultan las personas por miedo y por vergüenza. Por eso, hermano, dice la Biblia en Génesis, se escondieron bajo la sombra de los árboles. Es lo que le gusta al ser humano caído, desobediente, esconderse en la oscuridad. Esconderse en la oscuridad. Nosotros ya no debemos de escondernos bajo la sombra ni en la oscuridad, sino debemos ser, aleluya, expuestos a la luz. Amén. Dice el texto ahí en el capítulo 3, verso 8 y 11 del libro de Génesis: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo y estaba desnudo, por eso fue que me escondí. La desobediencia trae siempre temor y trae vergüenza. Cuando las personas no quieren exponer sus problemas que los está matando, automáticamente esas personas, aleluya, tienen miedo y tienen vergüenza. Y recuerde bien que la vergüenza y el miedo no viene de Dios. Por eso es necesario buscar el consejo primero de la palabra del Señor, pero también, aleluya, de los ministros o de los hombres que el Señor ha puesto. Amén. Hay mucha gente que no gana las batallas o que no, aleluya, llegan a la luz porque tienen miedo de exponer sus errores, sus faltas. Ellos dicen: estamos desnudos. Eso los hace pensar esa conciencia desobediente. ¿Cómo vamos a exponer nuestra desnudez delante de alguien? Cuando digo eso estoy, hermano, como metaforeando las cosas. Porque se sienten, hermano, desnudos de las cosas que están pasando en sus vidas. Eso es lo que pasó en la vida de Adán y Eva. Hay mucha gente, por eso salen los dichos: la ropa sucia se lava en casa. Así es el dicho de mucha gente. Y usted los ve que nunca tuvieron problema en la vida, pero fueron más emproblemados que otra cosa. Entonces, hermano, podemos ver la conciencia, una conciencia culpable de desobediencia tiende a esconderse, se esconden. Una conciencia culpable de rebelión trata de ¿qué? De autojustificarse.
Otro, una conciencia culpable de rebelión trata de autojustificarse. Todos hemos pasado por esos momentos, por eso, aleluya, debemos de entender la palabra. Ya no somos nosotros los que nos autojustificamos, sino Cristo nos justificó. Mira, hermano, un ejemplo precioso. Cuando Samuel, allá en el capítulo 15, verso 21 del primer libro de Samuel, fue y confrontó a Saúl. Escuche bien. Hermano, por haberse rebelado contra la orden dada por Dios, este trató de justificarse. Él sabe qué es lo que dijo. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerse sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Vamos allá al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 21. Aleluya. 15:21 del libro de Samuel. Voy a ir al 20 para entenderlo. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecerle en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. La orden era exterminar completamente todo. Para cualquier persona, esto aquí es claramente un capítulo, un versículo que tiende la gente a agarrarse. Si lo hice para, las intenciones son buenas, pero la orden no era esa. ¿Sí ves? ¿Sí? Esa que el fin justifica los medios. Hermano, eso no es así en el Señor. Ahora, le dice, cuando Samuel oye y dice: ¿qué es eso que oigo yo? No es alaridos extraños. No tenían que estar esos alaridos ahí. Él tenía que haber acabado con todo. Saúl sale y dice: yo hice. Así hay mucha gente viviendo en rebeldía, pensando que están haciendo las cosas correctamente delante de Dios. Saúl lo dice: yo hice conforme a la palabra de Jehová. Oh, un aplauso. Oh, ahí todo está bien. Perfecto, ahí está bien todo. Yo obedecí la voz del Señor. Yo obedecí la voz del Señor. Y por eso, aleluya, a la misión yo fui. Yo conduje a la gente a la misión a la cual el Señor me envió. Y dice: y he traído al rey de Agag. Las cosas iban bien. Pero cuando él, aleluya, toma y dice: mas el pueblo tomó se justificó en el pueblo. Se autojustificó y dijo: es el pueblo. Hermano, por eso, aleluya, erradiquemos la rebelión, la rebeldía en nuestro corazón. Lo único que hace una rebeldía es llevarnos a autojustificarnos. Hermano, si yo ayuno y usted no me tiene que decir nada a mí. No, eso no es así. Hermano, si yo predico, usted no me tiene que... No, si eso no es así. Por eso, hermano, una conciencia es culpado por rebelión. Otra, una conciencia culpable de pecado huye de la confrontación. Una conciencia, aleluya, culpable de pecado huye de la confrontación. La gente no quiere ser confrontado. ¿Por qué? Porque su conciencia está culpado de pecado, está manchado. Cuando la gente, lo que nos dijeron ayer, cuando la gente no hace asociación con sus hermanos, la conciencia algo les está diciendo.
¿Sí me entiende? Los que no se saludan, las que no se saludan, las que tienen acepción de persona. Imagínense. Qué conciencia, ¿verdad? Ahora, hermano, Jesús en su conversación, ahí voy a ir a Juan capítulo 3, verso 20. Juan capítulo 3, verso 20. Cuando Jesús en su conversación con Nicodemo, el fariseo, dice en el 3:20, porque todo aquel que hace lo malo odia la luz. Escuche bien. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Una persona, lo vuelvo a repetir, una persona culpable o una conciencia culpable de pecado huye de la confrontación. No viene, odia la luz. Hay unos animalitos que se pasan todo el tiempo escarbando y están bajo la tierra, se llaman topos, si no me equivoco. Esos a la hora de exponerse a la luz, hermano, dejan de hacer nada, porque su vida es en la oscuridad. Entonces ellos cuando vienen son cegados, sus ojos son lastimados. Por eso hay mucha gente que son como topos, disculpe la expresión. Quieren vivir en la oscuridad y trabajar en la oscuridad, odian la luz. Porque la luz que trae confrontación. En la luz se ven los defectos. En la luz se ven los errores y los horrores. Dos palabras distintas. En la luz es lo que se ve. En la luz yo me doy cuenta quién soy. Por medio de la palabra. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Amén. Entonces el Señor así le dice, aleluya, confronta y dice: hey, ellos odian la luz, por eso no quieren venir a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Culpable, aleluya. La renuencia de muchos, por eso, aleluya, Cristo es nuestra luz. Cristo es: yo soy la luz del mundo. La renuencia de muchos, aleluya, es no acudir a Jesús, a recibir su palabra o la palabra de Dios. Eso se debe a que tienen una conciencia que les acusa de pecado y que no quieren abandonar. Eso se debe a que tienen una conciencia que les acusa de pecado, por eso no quieren abandonar el pecado. Igualmente el Señor, cuando habló con los escribas y fariseos, allá en Juan, ahí mismo en Juan capítulo 8, verso 7, ¿se acuerdan que estos tipos, vamos a ir ahí, 8, 7 al 9, Juan capítulo 8, verso 7 y 9. Estos tipos, mire, por eso es que hay mucha gente que le gusta tildar y le gusta señalar. Hermano, dice la Biblia, pero como insistían en preguntarle Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los mayores de edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio, a quien la estaban acusando. Ellos fueron a la palabra. Por eso cuando, aleluya, queremos acusar a alguien, vamos a la palabra, aleluya, y se nos van a caer los argumentos. La palabra es Cristo. Cuando llegaron y le dijeron: hey, ¿qué dices tú de eso? Queriendo tentar al maestro,
Ellos salieron con la ley, que la ley los respaldaba y les decía: hey, la ley dice que hay que apedrear a esta clase de mujeres. Entonces, si le dicen a Jesús: ¿y tú pues qué dices? Como si que Jesús ignoraba la ley. Jesús les dijo: bueno, el que esté limpio de pecado, que empiece tirando la primera. Dice que acusado en sus conciencias, se fueron retirando. Desde el mayor hasta el menor se fue saliendo. La palabra de Dios es lo que nos va a llevar, hermano, a tener una mente clara. Para los que les gusta juzgar, estoy en las redes sociales, estoy aprovechando, hermano, para que el mensaje vaya lejos. Amén. Hay gente que le gusta ser legalista. Pero el que esté limpio de pecado, dijo el Señor, que tire la primera piedra. Ellos, acusados en su conciencia, sabían que sus conciencias los acusaba de pecado, que ellos cojeaban con la misma pata y había cola que les pisaban. Entonces dijeron: hoy no es el día, hoy nos topamos con la palabra del Señor. Eso es lo que debe hacer la palabra. Hermano, botemos nuestros argumentos. Votemos, hermano, nuestro legalismo, hermano, y obedezcamos la palabra del Señor. Amén. Por eso el Señor es claro, aleluya. Entendamos. Cuando, escuche bien, no es de nosotros juzgar, pero una pregunta: ¿cuándo podemos decir que una persona tiene mala conciencia? La pregunta es: ¿cuándo podemos decir que una persona tiene mala conciencia? Hay personas que dicen: hey, tu conciencia está negra. ¿No ha escuchado usted esa frase? Tienes una conciencia negra. Tienes una conciencia mala. Ya no tenés conciencia. En el mundo se oye la palabra decir: hey, concienticemos acerca de la tierra, acerca de los huérfanos, acerca de las viudas, acerca de los pobres. Y todo el tiempo la sociedad está llamando a ¿qué? A concientizar. Pero ¿cuándo podemos decir que una persona tiene una mala conciencia? Pero ya lo dijimos, la conciencia es la capacidad de distinguir, hey, hermano, lo bueno y lo malo. Hermano, mire, Dios nos dotó, aleluya, de esto. Algo que nosotros, aleluya, siempre estamos investigando. Y tenemos que investigar nuestra vida primero. Tenemos que saber, por eso me gusta mucho el pasaje del capítulo 3 del libro de Lamentaciones, su verso 10, todo casi el capítulo, pero en el verso 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Entonces, la vida del creyente, la vida de un hombre del Señor o de una mujer de Dios, aleluya, siempre es escudriñar su vida. Siempre es, aleluya, tener su conciencia o tener su vida, su corazón, aleluya, siempre a disposición de el Señor, porque el Señor habita en corazones puros, amén, y en mentes puras, amén. Entonces, hermano, la pregunta que una vez se me hizo, escuche bien, un tipo ya grande, ya yo puedo decir que ya era un adulto mayor. Estando yo, y me dice: mire, y no se le antoja a ninguna de ellas. Y yo no le respondí, me fui. Insistió. Y donde ya llegamos a un lugar así solos, y me dice: ¿a poco usted no se le antoja otra mujer? Y le dije: es que fui criado bajo principios. Es que fui criado bajo principios. Cerró la conversación y me dijo: aquí se acaba.
¿Sí me entiende? Aquí se acaba. Ya nunca más me volvió a insistir. Hermano, es necesario crearnos bajo principios. Y los principios que le hablo no son principios o reglas o filosofías o ideas humanas, principios bíblicos. Para tener una conciencia buena y sana. Cuando las personas tienen una conciencia mala, es porque no se han creado bajo principios o han dejado de seguir los principios de la palabra del Señor. Simple y claro. ¿Por qué a un casado se le debe de antojar otra mujer que no es su esposa? La Biblia dice que no. La Biblia lo llama adulterio. Y la Biblia pone las reglas, pone los principios, aleluya, que todo ser humano como nosotros, ya convertidos, ya gozando de una salvación, no debemos ir a ese lado. Hermano, cuando una persona tiene una conciencia mala, aleluya, caso eso, lo acusa. Ya hemos dicho que la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pero eso depende, aleluya, de sus principios de la persona. Eso depende, aleluya, cómo distingue él las cosas o ella las cosas. Por eso le dije, Dios dotó al género humano como de los códigos o principios adquiridos en la Biblia. La conciencia cristiana, hermano, se llega a forjarse a través del conocimiento de la palabra de Dios. En cambio, el resto de la gente ha forjado su conciencia según las tradiciones de su cultura y de su sociedad o de la sociedad. Escuche bien, aquí, hermano, hay diferentes tipos de naciones representadas en este lugar. A ver, ¿estamos? ¿Verdad? Diferentes tipos de naciones representadas en este edificio. Unos son mexicanos, otros guatemaltecos, otros, ¿verdad?, nacidos aquí, otros de El Salvador, amén, otros de otros países, pero cada quien tiene una cultura, amén. Nosotros a veces las cosas que ciertos individuos dicen los tomamos un poquito como groseros, pero para ellos ¿qué es? Es normal. Unas palabras que se dicen son un poco groseros, pero para ciertas personas, ciertas culturas lo ven normal, ¿verdad? Nosotros que nos educaron, ¿verdad? Y nos han educado, bueno, gracias a Dios nos han enseñado reglas durante la vida, y quizás antes no teníamos, pero ahora no poseíamos las cosas materiales que hoy poseemos. Usted come con cuchara, ¿verdad? O con tenedores. Van a salir las salvadoreñas a decir, menos las puposas de mano, ¿verdad? A ver. Pero en sí, pero usted ve las culturas como de allá de Asia, la cultura como los de hermanos africanos, ellos comen metiendo la mano, ¿verdad? Y se lo comen. Y uno dice, es su cultura, no debemos rechazarlos. Ellos así son, así fueron educados. Entonces lo que yo quiero darle a entender es eso. La conciencia puede ser mala por falta de conocimiento. Escuche bien. La conciencia puede ser mala por falta de conocimientos. Un ejemplo que le quiero mostrar, tan simple y tan así sencillo. La conciencia en nuestros países, escuche bien, ve el acto de dar muerte a una persona, malo, ¿verdad? Cuando usted ve que le quitaron la vida a una persona por otro individuo, usted le llama asesinato. ¿Amén? Usted le llama homicidio. Usted le llama un crimen. Usted dice es un pecado capital. Se debe de matar a la persona tal hizo.
Así lo entendemos nosotros en nuestra cultura. Ahora bien, ¿qué pasa con los aborígenes o con las personas que comen seres humanos, los caníbales? Usted por conocimiento, a ver, le vuelvo a repetir, la conciencia puede ser mala por falta de ¿qué? De conocimiento. En nuestros países, aleluya, nuestra cultura, alguien que le quita la vida a otra persona, usted lo dice que es un asesinato, un crimen, un homicidio, un pecado capital. En cambio, los caníbales, la gente que le dije que se come carne humana, solo ve la muerte de otro de su especie como un mal necesario. Como un mal necesario. Oiga bien, lo que le quiero relatar es una conversación que tuvo un hombre civilizado con un caníbal. Escuche bien, una plática que tuvieron acerca del castigo que se debe dar a un asesino. Le dice el hombre civilizado: ¿crees tú que matar a un ser humano es un crimen? La pregunta. La pregunta que le hizo el hombre civilizado al aborigen o al caníbal. La respuesta: el que mata a otro hombre para comérselo no es un criminal. Es la respuesta de un caníbal. El que mata a otro hombre para comérselo no es un criminal. Y el caníbal sigue: pero si lo hace solo por matarlo, entonces sí debe ser castigado. Esta es la conciencia que, según la conciencia de un caníbal, es mala. ¿Que por qué? Por falta de conocimiento. Pues piensa y actúa de acuerdo a su cultura canibalista. ¿Estamos? Y salvaje, donde matar para comer no es pecado. Escuche, hermano, nunca nos ha faltado conocimiento. Dice el libro de Oseas en el capítulo 6: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Así dice Oseas, va, capítulo 6, verso 8, si no me equivoco. Mi pueblo, 4:6. Ok, gracias, hermano. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Qué interesante que hoy en día, si usted se está aprovechando del conocimiento para no errar más, porque no le venimos a platicar chistes ni cuentos de hada, sino venimos a darle la palabra del Señor para ser educado y para tener un buen conocimiento. Y así erra usted el día de mañana, es porque realmente usted no quiso. La conciencia puede ser mala porque se ha acostumbrado a hacer lo malo. Escuche bien. La conciencia puede ser mala porque se ha acostumbrado a hacer lo malo. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice el apóstol en esta carta? Primer libro de Timoteo 4:2. Cauterizada la conciencia. El apóstol Pablo anunció, hermano, que en este tiempo habría muchos que, acostumbrándose, hermano, a pensar y actuar de manera pecaminosa, tendrán cauterizada la conciencia en este tiempo. Y se refirió a los maestros falsos que confunden o confundían, hermano, a los cretenses con fábulas judaicas y mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Hermano, por eso debemos de saber
Cuando la gente o cuando nosotros seguimos, hermano, haciendo lo malo, es que la conciencia ha sido cauterizada. ¿Y sabe usted qué es cauterizar? Es como cuando usted, un ejemplo que le voy a dar, es cuando marcan al ganado. Eso es cauterizar. Con un fierro rojo le ponen al ganado una marca del dueño o ¿verdad?, de la hacienda que pertenece. Automáticamente Satanás ha marcado a varios de esa manera, siendo él sus amos, llevando sobre él la marca del enemigo. Tan cauterizados, ya no sienten sensibilidad. Automáticamente cuando se quema una persona, ¿verdad?, cuando se cauteriza una herida que no sana, hermano, se quema, automáticamente la persona pierde sensibilidad en esa parte. Tienen cauterizada la conciencia. La conciencia está ¿qué? Quemada. ¿No? Se regocijan en hacer lo malo. Dato muy así se lo quiero decir, porque nace en mi corazón decírselo. Cuando las personas oyen música mundana o hablan malas palabras, sabiendo que eso es malo, pero lo hacen ya normal. Ya normal. Al fin y al cabo, no está el pastor, dicen, ¿verdad? Hermano, voy a ir a Tito capítulo 1, verso 4. Tito capítulo 1, verso 14, perdón. No prestando atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Terrible, ¿verdad? Por eso hay que tener una mente, una conciencia íntegra. Por eso, aleluya, nosotros debemos de estar, hermano, bajo los parámetros bíblicos. Debemos, como hijos de Dios, conservar una conciencia sana. Ahora bien, otra de las cosas, ¿cómo podemos mantener una buena conciencia? Como hijos de Dios, ¿cómo podemos mantener una buena conciencia? Reconociendo lo sagrado de nuestra misión, nuestra profesión que hicimos, o que es en donde estamos. Hermano, Jesús desde muy temprana edad reconoció el valor de su misión y estuvo dispuesto a honrar su posición. Escuche bien. No solo debemos de reconocer lo sagrado de nuestra misión, sino que debemos también saber honrar nuestra posición que el Señor nos ha dado. Cuando Jesús se quedó en el templo, usted lo podrá ver en Lucas capítulo 2, verso 49, a sus 12 años de edad, sus padres preocupados ya buscándolo unos días, el Señor le dice: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi... Cuando un creyente, aleluya, pierde esa visión, automáticamente, aleluya, empieza a tener problemas con su conciencia. Pero cuando nosotros empezamos a entender nuestra misión, aleluya, nosotros podemos mantener una buena conciencia. ¿Por qué? Porque estamos en los negocios del Señor. ¿Es así o no es así? Cuando usted medita las Sagradas Escrituras, cuando usted ora, cuando usted, hermano, hace algo de acuerdo a la palabra por fe, una obra, aleluya, estás en los negocios del Señor. Está sabiendo cuál es su misión y debe de qué, honrar su posición. Yo no me debo manchar. ¿Amén?
Me acuerdo, si no me acuerdo, el animalito, el hurón creo que se llama, es un animalito bien blanco, de un pelaje bien blanco. Ese animalito no se puede manchar, y para él mancharse o ensuciarse es algo no digno, indigno. Y su piel es bien buscada. Y ese animalito, para cazarlo, los cazadores lo que hacen es ponerle que se ensucie, y él, a no querer ensuciar, se da por vencido, y mejor lo que hace es dejar que lo atrapen. Amén. Dejar que lo atrapen. Hermano, nosotros no nos podemos embarrar con el mundo. ¿Qué hicieron a pesar de tener poder? A pesar de hacer maravillas. No solo el Señor, cuando aquella vía samaritana no lo quiso recibir, los discípulos dijeron: hey, ¿por qué no le haces descender fuego del cielo como hizo Elías? Y les dijo: ustedes de qué espíritu son, yo no vine a matar a las personas, vine a salvar a la gente. Los apóstoles en la persecución, hermano, ellos tenían poder de parte del Señor. Si aleluya, llevaban trapos, paños, y se los ponían a sus enfermos aquellos, y eran sanados. Ahí dice la Biblia que, hermano, ante la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Y por qué no pudieron usar ese poder para repelar al imperio romano en aquel entonces, a los que los perseguían? Ellos, ¿sabe qué? Honraron su profesión. Estaban, aleluya, reconociendo su misión. No su misión, sino su misión. No es su misión, no es la palabra, sino es de la palabra misión. Amén. Entonces, hermano, cuando una persona está en eso, no se debe enredar en los negocios de este mundo. Las instrucciones más enfáticas del apóstol Pablo, que le dio a Timoteo, para que tuviera una conciencia, hermano, íntegra para el ministerio, es lo siguiente. Usted lo encuentra en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versos 4 y 5. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermano, por eso nuestra misión, las instrucciones que nos dieron fueron firmes. No piense aquel que va a gozar de la vida eterna pecando en esta vida y piense que va a estar, aleluya, con el Señor. De ninguna manera. Tenemos que tener una conciencia, hermano, limpia, y mantener una conciencia íntegra delante del Señor. Ninguno, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también hay que luchar legítimamente, no con aquella palabra que dicen: el que no tranza no avanza. Aquí se acabó eso. Amén. No se puede hacer negocios sucios en el evangelio. Amén. Solamente ayer nos dijeron: solamente somos servidores del Señor. Nos llamaron a servir, a prestar un servicio, aleluya. Dice el apóstol Pablo allá, si no me equivoco, en el capítulo 4 del segundo libro de Corintios, dice: tengan a los hombres por servidores y administradores de los misterios del Señor. Pero es necesario, aleluya, que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Hay que ser ¿qué? Íntegros en una conciencia. No enredarse en las cosas del mundo. Ok, revisando constantemente la doctrina que nos dijeron, o el acervo doctrinal, aleluya. La sana doctrina es la base de una conciencia correcta delante de Dios. Por eso usted sea como los de Berea.
Después de que, hermano, el sermón o lo que había hablado el apóstol Pablo, ellos iban e indagaban en sus casas para saber que lo que él había hablado era de acuerdo a las escrituras o era correcto. Amén. Pero la gente hoy en día, que le da caso y le da oído a un montón de predicaciones en el internet, y ya no sabe definir a quién está siguiendo. Siguen más al hombre que a Cristo. Hay quienes tienen pastores favoritos. Claro, yo no estoy diciendo estoy en contra de estas cosas. Amén. Yo no estoy en contra de que usted tenga a alguien, un predicador favorito. Yo no estoy en contra. Pero debemos de recordar, si no meditamos en la Biblia, si no indagamos en la Biblia, podemos, hermano, falsear y podemos ir tras una corriente que no es lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Hermano, las fallas en la conciencia de una persona provienen de las fallas doctrinales, conceptos erróneos acerca de Dios, la Biblia, la fe, la iglesia, la familia y muchas cosas más que podemos hablar. La revisión constante y el estudio continuo de las Sagradas Escrituras nos ayudarán siempre a mantener una conciencia saludable. Mire, de acuerdo a los ejemplos que nos da la Biblia de hombres íntegros, como David, la palabra de Dios es indispensable para mantener una conciencia limpia. Dice el salmista en el capítulo 119, verso 11 del libro de los Salmos: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escuche bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto concuerda, hermano, perfectamente lo que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Ser libre, hermano, significa poseer una personalidad completa, una conciencia tranquila y una actitud correcta delante de Dios. Hermano, ser libre significa poseer una personalidad completa, una conciencia tranquila y una actitud correcta delante de ¿quién? Del Señor. Y es muy importante. Hermano, ahora ya no lo hacen, pero cuando alguien va delante de un juez, tiene que ir vestido correctamente como lo demanda. Ahora ya casi no, pero hoy ya es normal que la gente vaya. Bueno, yo creo que en shorts todavía no los dejan que vayan delante del juez, pero hermano, pero cuando uno sabe, ¿sí me entiende? Imagínense que yo respeto, aleluya, no soy legalista, pero respeto las otras denominaciones. Imagínense, hermanos, estuviéramos en short en este día, que es un día, hermano, podemos decir, ¿verdad? ¿Cómo se me va la palabra de la mente? Un día en que tenemos que presentarnos de acuerdo, aleluya, a cómo es el servicio. Un día de escuela dominical, en shorts, ¿verdad? Y con una playerita bien apretada. Eso no es de acuerdo a la ocasión. No se puede ir con tacuche o con traje a la playa, ¿verdad? Hermano, y no, eso no es legalismo. Eso no es legalismo. Por eso nuestra actitud debe ser correcta delante del Señor. Amén. Correcta delante del Señor. Usted, hermano, yo sé que hay gente que trae el pelo, ¿verdad? Para allá y para acá, puro pelo chapín, ¿verdad? Le digo yo siempre a aquel: ese tu pelo es valiente. Le digo, ¿por qué? Dice: ninguno se echa para atrás, todos están firmes ahí. Pero hermano, aunque sea saliva, ¿verdad? Echarse un poquito, ¿verdad? Para apacharse un poquito los pelos parados. Porque usted tiene que venir de acuerdo, aleluya, a lo que es el servicio.
se lava la cara, se quita los cheles que hay, ¿verdad? Se cepilla, ¿verdad? Y si se puede bañar, mejor todavía. Amén. Imagínense que fue al gimnasio el día de ayer y hoy viene, aleluya, levantando el brazo, matando a su prójimo. No. Amén. Usted tiene que estar de acuerdo, aleluya, a la ocasión. Le preguntaron a aquel: hey, ¿por qué tú no estás vestido de bodas? Usted sabe que viene a la casa de Dios, no viene a un gimnasio, ¿verdad? Amén, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no es legalismo, no es extremismo, sino que a veces se confunden las cosas. Amén. Debemos de tener una buena personalidad en el Señor. Que revisemos siempre nuestra posición doctrinal de manera inteligente y sumisa a las Escrituras, a fin de no irnos acostumbrando a creer todo lo que se dice, ni aceptar conceptos equivocados solo porque otros lo creen. Yo también lo creo. De ninguna manera. Cada quien aquí tiene la capacidad. Amén. Cada quien aquí tiene, aleluya, la inteligencia que Dios le ha dotado para, hermano, ver y decir: pastor, usted está equivocado. ¿Ah? Pastor, usted lo que enseñó no está de acuerdo a la palabra del Señor. Pastor, ¿y por qué solo chiste está contando ahora? ¿Ah? Pastor, ¿por qué cambió? Puro grito hace y todo. Y ¿de acuerdo qué? No, y no porque otros lo creen, nosotros lo vamos a creer. Si no está en la Biblia y la Biblia nos habla de otra cosa diferente, aleluya, debemos de qué mostrar qué defensa. ¿Por qué? Por la fe, por la doctrina del Señor. Por allá afuera dicen: somos de sana doctrina. No, hermano, nadie se puede catalogar si es de sana doctrina, hermano. Por sus frutos se conocen las personas. Es el cuento que venden allá afuera los extremistas, los legalistas, y también el otro cuento que venden los liberales. No, hazlo así, que el Señor, por eso el Señor ya murió por nosotros hagamos y desvanecemos todo. De ninguna manera. ¿Ven? Siendo sensibles al Espíritu Santo y al testimonio de los demás. De acuerdo hermano, a la labor o a la función que desempeña el Espíritu Santo, va guiándonos a una conducta y va guiando la conciencia a una función correcta. Amén. A una función correcta. Hermano, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Nosotros debemos de ser sensibles al Espíritu Santo. Amén. Ser sensibles al Espíritu Santo. El apóstol Pablo también sabía y nos dio a entender que había una comunicación muy íntima entre, aleluya, la conciencia y la administración del Espíritu de Dios. Dice Romanos capítulo, me gusta ese pasaje, Romanos capítulo 9, verso 1. Le he hablado siempre de este pasaje, aleluya, de lo que despreciaron los israelitas. 1 al 2, perdón. Dice el apóstol Pablo: digo la verdad en Cristo, y dice: no miento, dándome testimonio, que dice, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Él apela a su conciencia. ¿Usted puede apelar a su conciencia hoy? Usted puede apelar a su conciencia. Usted puede decir: lo digo, mi conciencia da testimonio. ¿Usted puede decir eso ahora? ¿Usted no tiene manchada la conciencia? ¿O no tenemos manchada la conciencia? Es duro para nosotros los predicadores, aleluya,
Difícil para nosotros los predicadores, pero debemos de saber, aleluya, que tenemos que nuestra conciencia tiene que tener una relación íntima con el Señor, con el Espíritu Santo, para poder hablar libremente y que no haya nada que nos dificulte. Amén. Claro, no te va a tener por monedita de oro todo el tiempo de ninguna manera. Hay quienes están en contra de uno. Eso es así. Hay personas que no te aceptan. Eso es aparte, ¿verdad? Dicen, lo mastico pero no lo trago, dicen unos, ¿verdad? Debe de tener que una relación nuestra conciencia, la administración del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice, y mi conciencia da testimonio. Amén. Usted le puede decir, aleluya, a su cónyuge, te amo, y mi conciencia da testimonio de eso. Amén. O no se anima a verle a la cara y decirle, te amo y mi conciencia da testimonio en eso. Terrible, ¿verdad? Bueno, ahí dejamos para otro día, aleluya. Cuando Pablo se defendía de Félix, el gobernador, mire, hermano, procuró tener, hermano, siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres y ante los que le rodeaban. Hermano, por eso vamos a ir a Hechos capítulo 24, verso 16. Hechos 24, 16. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de ¿qué? Imagínese a aquella persona que le debe a otra persona, hermano, que ya tiene años. ¿Cómo se podrá? Ay, se me cae la cara de vergüenza, dice mucha gente, ¿eh? Y que ni siquiera le han llamado, hey, fíjate que me ha ido mal, pero que te lo voy a pagar, te lo voy a pagar. Entonces, esa conciencia, aleluya, puede llegar delante de la persona y verlo. Pero si no, imagínese, trágame tierra. Imagínese, aunque le haya hecho un daño. Por eso mucha gente no se expone y no dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia mala. Gente que no se atreve a decir eso. Gente que no puede orar por sus alimentos porque su conciencia lo acusa y ante, hermano, le da miedo por los que le rodean, que lo van a juzgar. Por eso el apóstol Pablo dice, hey, procuro. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Estamos aquí, aleluya. Los que nos rodean nos harán saber con palabras o con hechos si nuestro comportamiento es correcto o no. Por eso esto nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Hermano, ya casi estoy terminando. Déjeme terminar. Deme unos 5 minutos y termino. ¿Amén? La conciencia puede sentir dos clases de tristeza. La tristeza que es según Dios. Cuando alguien ha hecho algo indebido y es reprendido por la palabra de Dios, lo primero que siente que es una profunda tristeza. Una profunda tristeza siente. Si en ese momento, en ese instante, hermano, en lugar de autojustificarse, se arrepiente e implora la ayuda del Señor, Él lo perdonará y su corazón es bendecido. Vamos a ir al segundo libro de Corintios, capítulo 9, 7, 9. Segundo libro de Corintios, capítulo 7, 9 y 10.
Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecido, sino que fuisteis entristecido para arrepentimiento, porque fuisteis entristecido conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce ¿qué? Un arrepentimiento que conduce a la salvación. Escuche bien. Es una tristeza que es según Dios. Amén. ¿Nos lleva a qué? Al arrepentimiento, a la salvación. Hermano, es por eso que el arrepentimiento abarca 3 actos básicos de la conciencia: conocer, sentir y el querer. El arrepentimiento abarca 3 actos básicos en la vida de un individuo, de un creyente: conocer, sentir y querer. Ahora bien, la tristeza del mundo, totalmente distinta, hermano, de la situación que antes vimos. El apóstol Pablo veía que esta clase de tristeza invade al que ha hecho lo malo, pero no se arrepiente. Estoy en el verso 10, ahí mismo. Los últimos párrafos del versículo. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Por eso la persona muere. Produce muerte. Este dolor, por amargo y cruel que sea, no pasa a ser que un remordimiento. Arrepentimiento y remordimiento son muy diferentes. Amén. Cuando la persona tiene remordimiento, hermano, de seguro va a una muerte espiritual, inclusive a veces hasta física. Capítulo 6, verso 23 del libro de Romanos. Ya no voy a abrir mi Biblia, usted lo abre. Romanos capítulo 6, verso 23. Alguien que me lo lee, por favor. 6:23 del libro de Romanos. Hermano, la paga del pecado, que es muerte. Debemos de qué? Ser íntegros de la conciencia. Amén. Dice el salmista: y en las noches me recuerda mi conciencia actos que he cometido, que ya no puedo volver para atrás, y yo mismo le soy testigo. En las noches me pongo a pensar: ¿qué hice? ¿Qué hice? Y por eso lo último que le di causa una tristeza, y esa tristeza me lleva a un arrepentimiento para con Dios. Eso deberíamos de hacer todos los creyentes. Es que la vida de un creyente, hermano, es de constante moverse. Hermano, vamos camino hacia la patria celestial. Y en el camino que llevamos siempre van a haber cosas, van a querer sacarnos. Seamos íntegros en nuestra conciencia. Amén. Nuestra conciencia debe ser íntegra. Den un aplauso, Señor. Hemos terminado.